Yo me llamo Rubén y me toca un poco la difícil tarea de darle un poco la puntilla esta tarde-noche, que creo que ha sido fantástica. Si nos paramos a recorrer todo lo que hemos visto, hemos visto arte, hemos escuchado música, hemos narrado la historia, ¿no? Por ejemplo, de esas escritoras intelectuales del exilio, ¿no? Y también hemos reflexionado sobre la República a nivel técnico incluso, ¿no? El futuro, las posibilidades, ¿no? Como una cosa programática. Hemos hecho un poco de todo y ya pues, bueno, solo yo pretendo darle un poco la puntilla, teniendo en cuenta además el frío, el hambre y todo lo que estamos pasando, así que no me voy a extender mucho. Ya quizás lo que falta ya es como la chispilla, ¿no? De la poesía, ¿no? Al fin y al cabo, pues está bien que bueno, me toca a mí pues, leer unos cuantos poemas de todo lo que podía haber elegido para, no sé por qué, al final me decanté por un poeta que no es ni siquiera de la República, pero sí tiene una relación, que es José Ángel Valente. La relación de Valente con la República, para empezar, pues él ha sido uno de los grandes reivindicadores de figuras fundamentales de la intelectualidad republicana, como puede ser desde el mismo Antonio Machado, que bueno, ha tenido muchos reivindicadores, pero José Ángel Valente le ha dedicado ensayos y artículos realmente. ¿No? Valente estaba fascinado por Antonio Machado, por supuesto su amistad y su relación como editor con María Zambrano, antes mencionado Clara del Bosque, el libro fundamental, uno de los magníficos libros de María Zambrano, que Valente, como amigo suyo, se esfuerza por publicar y dar difusión, etcétera, ¿no? Y bueno, durante Valente nace en 1929 en Galicia, en Orense, y es un poeta y un intelectual que él vive en su infancia lo que es la dictadura, lo que es la dictadura de Franco, y él se exilia, no se exilia como los casos que hemos visto hoy, o como el caso de Cernuda, que precisamente también el hecho de hablar de Valente es una manera de enlazar con el año pasado cuando hablé de Cernuda, sino simplemente pues, porque tiene la oportunidad de salir de España por su brillante formación intelectual, que le abre puestos como por ejemplo en Inglaterra de ser profesor en Oxford, y porque su infancia y su adolescencia marcadas por esa dictadura nacional católica es algo que arrastra siempre en su obra, en su vida, y él huye en cuanto puede de España porque le repugna profundamente la atmósfera que hay en nuestro país. En 1955 parte hacia Inglaterra, es profesor en Oxford, del 58 a 1980 es traductor en Ginebra, después trabaja en la UNESCO y por último, ya en sus últimas décadas de vida, marcadas por la muerte trágica de su hijo de sobredosis, vive en Almería, en toda la zona del Cabo de Gata, tiene una existencia casi ya rozando un poco lo místico, ¿no? Fundido un poco en el paisaje del sur, bastante envuelto ya también en polémicas bastante extrañas, porque Valente, al igual que Cernuda, del cual hablé el año pasado, no era un poeta precisamente ni un ser humano que se caracterizara por su simpatía. Era una persona más bien amarga, un carácter amargo, duro, muy duro con su enemigo, que se fue complicando más con la edad, pero también quizá uno de los poetas sin duda fundamentales de la segunda mitad del siglo XX, y una conciencia crítica, y sobre todo alguien que se tomó tan en serio la poesía que era incapaz de soportar la mediocridad ajena, algo muy bestia. Y bien. Muy bueno y muy solidario. Sí. También. Sí. Con los gallegos. Y lo duro que era con los poetas, de verdad. Era malísimo con los intelectuales. Sí. Y muy bueno con la gente del pueblo. Sí. Pues sobre esa adolescencia marcada por cómo refleja Valente esa infancia, esa adolescencia en la cual él vivió la dictadura. Por ejemplo, habla en un poema, termina diciendo: tanta predicación y tantos muertos y tanta sorda infancia irremediable. Ya incluso desde los primeros años de su exilio voluntario, en el 55, reflexiona sobre la historia de España y sobre el papel de la lucha antifranquista. Hay un poema que
pertenece a su segundo libro, Poema Lázaro, en el año 55, que habla de un cementerio que hay en Francia, en el cual están alojados pues, los cadáveres de refugiados españoles republicanos que lucharon contra los nazis en los primeros años 40, ¿no? en la lucha por Francia. Y el poema, que claro, habla de esos soldados españoles, refugiados españoles que dieron su vida por una tierra que no era la suya, ¿verdad? Pues dice así: no reivindicaron más privilegio que el de morir, para que el aire fuese más libre en las alturas y los hombres más libres. Ahora yacen, con su nombre o anónimos, al pie de Gliers y ante la roca pura que presenció su sacrificio. Hombres de España entre los muertos de la alta Saboya. Ellos lucharon por su luz visible, su solar o sus hijos, mas vosotros solo por la esperanza. La nieve aún dura prodigiosamente viva en el aire mismo, donde morir fue un puro acto de fe o de supervivencia. ¿Quién podría decir que murieron en vano? Al cielo roto y a la tierra vacía, a los pueblos de España, a Hervás, a Mula, a todas las islas Baleares, a Mendavia, Viñuela, Sambrán, La Almunia, Terrecampe, Tembleque, devuelvo el nombre de sus hijos: Félix Belloso Colmenar, Patricio Roda, Gabriel Reines o Gaby, Victoriano Ursúa, Pablo Hernández, Abelino Escudero, Paulino Fontava, Florian Andújar, Manuel Corps Moraleda. Otros duermen tal vez bajo una cruz desnuda, lejos de su país, de su memoria, donde todos los muertos son un solo cuerpo ardiente, carne nuestra, palabra, historia nuestra que no conocimos, sangre sonora de la libertad. Es un ejemplo de esa reflexión de Valente, o un joven poeta que todavía muy marcado, digamos, por su inmediato maestro. Pues aquí veo retórica de Cernuda, no un poema, por ejemplo, que podría distanciarse mucho de otros poetas, digamos, del compromiso de los años 40, 50, ¿verdad? Pero Valente no le basta con eso. Valente, a medida que avanza su obra, se va dando cuenta de que el lenguaje no es inocente. Aquí, por ejemplo, Valente es un poema emocionante, bonito, ¿cierto? Pero sí es verdad que está sometiéndose a una tradición, digamos, que tiene sus trampas y tiene su engaño. Cuando Valente, por ejemplo, dice en este poema, hablando de esos muertos admirables, ¿no? de luchadores antifascistas, ¿no? Y menciona sus nombres, ¿verdad? Y los pueblos de los que proceden, etcétera, está tomando un poco ese rol del poeta como alguien que es capaz de hablar por los demás, ¿no? Como una especie de debate cultural, ¿no? El poeta es algo que poco a poco él se va dando cuenta de que no le basta, no le sirve. Hay un salto tan brutal entre estos poemas y su última obra, en la cual, digamos, una poesía que a veces se ha llamado poesía de silencio, una especie de nueva mística, algo muy complejo de explicar y que no lo vamos a hacer ahora para fortuna de vuestro cerebro. Y además creo que tampoco sería capaz de explicarlo claramente sin haberlo trabajado mucho, pero, por ejemplo, sobre el lenguaje, ya en estos primeros tiempos, en estos primeros libros, ya a medida que avanza se va volviendo más exigente y se da cuenta de que el lenguaje tiene sus trampas y de que cuando él toma esa manera de relacionarse, ¿no? con la tradición, ¿no? Está cayendo en las trampas digamos, de un lenguaje heredado que ya está manchado, está putrefacto, está destruido por la dictadura, está lleno de, digamos, de cal, de moho, son paredes a punto de derrumbarse, que ya son palabras que no dicen nada, dice así. Pero las palabras se unían formando frases, y las frases se unían a sus ritmos antiguos. Los ritmos componían el son inútil de la letra muerta y de la vieja moralidad. Esto es una de las primeras reflexiones más fuertes de Valente sobre el lenguaje. El lenguaje no es inocente. Él en otro poema habla de otro personaje, digamos, de otro héroe de la República Española.
que es uno de los muchísimos brigadistas internacionales que vinieron a la Guerra Civil Española a, igual que esos refugiados españoles, a dar su vida y su sangre por una causa que probablemente pues, le era ajena en cuanto a lo inmediato, pero en ella invirtieron, digamos, lo más profundo que puede haber para alguien que coge un arma para disparar, que es los valores, digamos, una creencia por lo, digamos, humano, universal. Y ese personaje era John Cornford. John Cornford fue un miliciano, un brigadista que murió en la Guerra Civil Española con solo 21 años. No solo era brigadista y guerrillero, luchador, sino que era también poeta. Este poema es significativo porque para Valente la unión entre digamos, la misión ética de la poesía y la misión ética de la vida es algo realmente que le hace reflexionar desde el principio de su obra muchísimo. John Cornford, 21 años ametrallados sobre el aire en que han nacido estas palabras. El corazón de los fusiles siguió latiendo inútilmente cuando ya nunca alcanzaría el rastro claro de tu sangre. Esto fue en Córdoba, en diciembre, en las montañas combatiendo. Después cayó, como dijiste, la noche larga sobre Europa. Los poetas retrocedieron a su pasión consolatoria y de aquellas horas de amistad en un ejército del pueblo fueron borradas con la cola subrepticia de la tristeza en el tumulto repentino. Y nos dice después: de tú a tú puedes hablarnos, John Cornford, hermano nuestro, de tú a tú como se hablan en la verdad los hombres vivos. Al rehacer aquella hora, cuento despacio tus palabras. La inteligencia aún se pasea en tren de lujo por los versos mientras espera que otros caigan para sentir horror de pronto. Mas para ti solo fue uno el camino de la certeza, no quisiste huir de la vida con el disfraz del pensamiento. Fijaros que se contrapone la figura de ese poeta joven que muere con 21 años, ametrallado, ¿no?, en Córdoba, con digamos, esa implicación de decir, soy poeta y yo me implico con mi propia vida y con mi propia muerte, frente a una poesía institucional, que es lo que se menciona, ¿no?, como esa inteligencia que se pasea en tren de lujo por los versos, dice literalmente, ¿no?, y que solo siente horror porque espera que los demás caigan, y cuando caen los demás, porque esos poetas, digamos, no saben implicarse radicalmente, es cuando, digamos, sienten el escalofrío del horror. Y entonces aquí está una autocrítica también, porque obviamente Valente él era por entonces joven cuando escribe este poema, pero él obviamente no es un hombre de acción, ni mucho menos, no es un hombre de acción, obviamente es un intelectual, etcétera. Está también atacándose a sí mismo, criticándose a sí mismo, y sobre eso va uno de los poemas donde habla más explícitamente del rol del poeta, que es el llamado poeta en tiempo de miseria, que toma su nombre de un verso de Hölderlin, el poeta romántico alemán, que preguntaba en su oda Pan y vino, ¿para qué los poetas en tiempo de miseria?, ¿no? Y Valente hace aquí un crudo retrato del poeta español en la dictadura, y que al fin y al cabo también es, en algunos grados se podría considerar incluso un autorretrato. Se está, digamos, atacando la poesía como institución, aquellos que vivieron, digamos, cómodamente en el régimen, digamos, haciendo una poesía donde no había una real crítica ni ningún cuestionamiento, y al mismo tiempo también se puede considerar que es un autoataque al Valente anterior, que todavía cree en cierta pureza del poeta, cuando él mismo está siendo cómplice con su palabra, que no es lo bastante aguda, no es lo bastante fiera, no es lo bastante cortante y brutal como para enfrentarse de verdad a la realidad de que tanto España
como la misma tradición intelectual española está siendo pervertida y corrompida por la dictadura, que es la obsesión de Valente, creo yo, hasta el fin de gran parte de su obra. Incluso el Valente místico, este tan oscuro de sus últimos tiempos, creo que en gran medida se explica por eso. Él no busca el silencio, no busca la oscuridad como un medio de buscar la pureza, los Ramos Jiménez, sino un medio para buscar la impureza, de cierta manera. Ahora daré volver a eso, sin ir muy lejos. Poeta en tiempo de miseria. Hablaba deprisa, hablaba sin oír, ni ver, ni hablar. Hablaba como el que huye, emboscado de pronto entre falsos follajes de simpatía e irrealidad. Hablaba sin puntuación y sin silencios, intercalando en cada pausa gestos de ensayada alegría, para evitar acaso la furtiva pregunta, la solidaridad con su pasado, su desnuda verdad. Hablaba como queriendo borrar su vida ante un testigo incómodo, para lo cual se rodeaba de secundarios seres que de sus desperdicios alimentaban una grosera vanidad. Compraba así el silencio a duro precio, la posición estable a duro precio, el derecho a la vida a duro precio el pago. De tal noble tal vez que el martillo batiera para causa más pura. Poeta en tiempo de miseria, en tiempo de mentira y de infidelidad. Es un duro retrato del artista que se ve forzado o no, por debilidad o por complicidad directa, transigir con la tiranía, con el totalitarismo. Hay un año fundamental, quizá en la obra de Valente, que es el año 68, quizá movido por todas las revoluciones, ¿no?, que se van palpando en Europa, que por un lado, ¿no?, luchan contra el capitalismo, pero al mismo tiempo también denuncian la dureza de los regímenes stalinistas. Se dice, hay un estudioso que es Jacques Sanzet, que es el que hace el prólogo de esta edición que tengo aquí, que dice que Valente pasa de una escritura de la denuncia, que sería más o menos lo que hemos leído hasta ahora en algunos destellos, a una escritura de la subversión. Y hay un texto que es quizá el que más me gusta a mí de Valente sobre el rol del poeta, en el cual voy a leer algún fragmento, que está en su libro El fin de la Edad de Plata. En el fin de la Edad de Plata son pequeños fragmentos en prosa, son como pequeñas narraciones. Y en una de ellas abre el libro una especie de versión del final de la Odisea, de la Rapsodia XXII, el canto 22 de la Odisea, cuando Odiseo, Ulises, vuelve a su casa y se encuentra a los pretendientes y hace una masacre con los pretendientes, ese episodio heroico, una masacre grotesca, esperpéntica, brutal, delirante en su violencia, y aparece un personaje que es un poeta, entre digamos, el charquerío de sangre. Leo un fragmento. Empieza así. Fijaros, el tono es totalmente antiépico. Antinoo, hijo de Eupites, había caído del alto gorgorito de su estupidez fuerte abajo. Qué hermoso pareciera vivo a los necios. Muerto, reveló la entera luz de su naturaleza. Era un cerdo sangriento. La lengua se le vino para fuera de la boca, espesa y sucia. Cayó contra su espalda, ebrio de vacío. Los pretendientes revolotearon en un desbarajuste de mesas volteadas y manjares caídos. De las crateras rotas corrió rojo y hostil el vino airado. Gracias, oh dioses, por haberme hecho capaz de la venganza y de la cólera, dijo el héroe. Después dio un largo, increíble berrido que se prolongó infinitamente, igual que si saliera de una cueva sin fondo. Apoyado en firme sobre su propio cuerpo, flexionó las rodillas, con las piernas abiertas, y comenzó a batir los muslos poderosos. Os voy a joder vivos, dijo en su hermosa lengua el celeste Odiseo. Algunos de los predifuntos vomitaron de horror y el aire se llenó de un olor agrio. Los demás recularon como marea loca. Mas fue en vano, pues ya no tuvo tregua la matanza. Los cadáveres se amontonaron sin rigor, sin espacios bastante para caer, sin hora ni ocasión para decir palabra memorable.
Alguno de los de abajo, aún no acabado, se sacudía cada poco con el hipo horrendo de la muerte y hacía retemblar el entero montón de cuerpos desinflados. Así prosigue un poco la masacre, hasta que se encuentra con el Aedo, el poeta. A gatas, entre el sudor de la venganza y el humo de la sangre, llegó al fin hasta el héroe Femio Terpíada, el Aedo. Venía con la lira sobre el pecho, a modo de protección o de escudo irrisorio, gimiendo como hembra paridera. Y cuando Odiseo le agarra del cuello, dice esto: «No quieras degollarme», dijo Femio con voz casi ilegible. «Canté a los pretendientes, obligado por la necesidad, la canción que un dios me inspiraba. Los tiempos son difíciles y ¿quién iba a pensar que tú vendrías? Así que tuve necesidad de pan, de un puesto, de un pequeño prestigio entre los otros, de modestos viajes por provincias». Pero, en la vida del pueblo. Pero aún así, he de decirte que gusté la prisión por lealtad a ti, si bien fue solo en los primeros tiempos. Después los dioses me engañaron, pues ellos hacen la canción y la deshacen, y ponen al hombre en un lugar y soplan otro día y lo destruyen. No quieras tú quitar la vida a quien nada tiene de sí, pues ni siquiera la canción es suya. Desuyó, en cierta manera, para asimilar otros lenguajes para hablar de ellos. Hay un libro del cual voy a leer un par de fragmentos, con ello termino, que tenemos toda hambre y sueño, que es Presentación y Memorial para un monumento. Es un libro de los años 60-70, escrito en esa época, en el cual Valente lo que hace es un libro pequeñito, en el cual hace una especie de recorrido por diferentes lenguajes totalitarios, diferentes posturas totalitarias de la historia, desde, por ejemplo, muerte negra, sucio producto, invento abominable, etc. Empecé poco a poco a aborrecernos. Si el judío conquista, dije al cabo, con ayuda del credo marxista, las naciones del mundo, sería su corona la fúnebre guirnalda del humano extinguido, y volvería a girar nuestro planeta vacío en el espacio como antes del tiempo. Así pues, concluí, combatiendo al judío, cumpliré santamente la obra del Señor. Y así sea, así sea, así sea. Son monólogos de una extrema violencia, en cierta manera, intelectual, física, ¿no? En el cual, cómo situarte en la piel de un nazi. Pero, por ejemplo, también encontramos una crítica al totalitarismo de, digamos, comunista, como puede ser el stalinismo. Hay un pequeño texto dramático en el cual se remite a una sesión de autocrítica, que era, digamos, sesiones donde escritores intelectuales se criticaban ideológicamente una a otra, sesiones que muchas veces acababan de muy mala manera con alguno de los escritores que era depurado, ¿no?, en un gulag, en casos extremos de la Rusia estalinista, ¿no? Exactamente, los heterodoxos eran devastados. Es un texto donde hay, pues, diversos personajes y un acotador. Primer escritor. Tenemos que hacer la autocrítica, tenemos que hacer la crítica de nuestro compañero, pero antes quiero hacerme la autocrítica. El secretario. Háztela. Acotación. El primer escritor se hace la autocrítica con escasos derrames seminarios. El secretario. Vale. Primer escritor. Recuerdo. No hemos leído la obra de nuestro compañero, pero nos parecen negativas, destructivas, seductivas y generativas. Y esto es lo peor. Segundo escritor. Estoy en todo de acuerdo. Acotación. Se hace la autocrítica con éxito más visible. Tercer escritor. Los personajes de que habla nuestro compañero no existen más que en su obra. ¿Alguien los ha visto? Nadie los ha visto. Se hace la autocrítica con gigoteos patrióticos imperfectos. Cuarto escritor. Dudo. Hoy las cosas se ven así. Mañana pueden verse de otro modo. Permitidme que no me haga la autocrítica en razón de mi edad. El secretario. Tiene la palabra el criticado. El criticado habla con palabras que nadie comprende. La asamblea se hace la autocrítica con frenesí. La sesión se levanta. Es una sátira brutal. Y por último, no hay tiempo para mucho más, ni paciencia. Quiero leer un poema de Valente que habla un poco de su resumen, no de toda su obra, ni mucho menos, pero sí, digamos, de su actitud entre la poesía, que, como veis, recorre
diferentes maneras de intentar indagar, digamos, en la relación entre el hombre histórico, entre la individualidad, lo colectivo, lo totalitario, la resistencia posible a ese totalitarismo, etc. Es un poema que se titula simplemente El poema. Y con él terminamos. Si no creamos un objeto metálico, de dura luz, de púas aceradas, de crueles aristas, donde el que va a vendernos, a entregarnos, de pronto reconozca o presencie metódica su muerte, cuando podremos poseer la tierra. Si no depositamos a mitad del vacío un objeto incruento, capaz de percutir en la noche terrible como un pecho sin término, si en el centro no está invulnerable el odio, tentacular, enorme, no visible, ¿cuándo podremos poseer la tierra? Y si no está el amor petrificado y el residuo del fuego no pudiera hacerlo arder, correr desde sí mismo como semen o lava, para arrasar el mundo, para entrar como un río de vengativa luz por las puertas vedadas, ¿cuándo podremos poseer la tierra? Si no creamos un objeto duro, resistente a la vista, odioso al tacto, incómodo al oficio del injusto, interpuesto entre el llanto y la palabra, entre el brazo del ángel y el cuerpo de la víctima, entre el hombre y su rostro, entre el nombre del Dios y su vacío, entre el filo y la espada, entre la muerte y su naciente sombra, ¿cuándo podremos poseer la tierra? ¿Cuándo podremos poseer la tierra? ¿Cuándo podremos poseer la tierra? Gracias. Vamos a recoger que tendremos que ir, ¿no? No lo hubiera hecho.